Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Aquellos que nos acompañaron esta mañana en Radio 2 habrán escuchado una nota muy interesantísima que hicimos con el señor Enrique Avogadro. ¿Quién es? Es el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Alguna vez nos acompañó en esta misma sobremesa. Avogadro vino a Jujuy a participar o a ver o a estar en lo que es la fiesta de Casabindo, el famoso toreo de las vinchas. Y cuando comenzamos la entrevista con mis compañeras de trabajo, le preguntábamos qué se llevaba en sus petates de vuelta a Buenos Aires a Avogadro. Y uno podría haber pensado inmediatamente de que iba a tener una respuesta típicamente porteña, ¿no? De que era un espectáculo, de que se había llevado un espectáculo hermoso, el colorido de la quebrada y de la puna. Pero no, Avogadro habló única, exclusiva y excluyentemente de lo conmovedor que es la cultura jujeña. Cuando hablaba de la adoración a la Virgen, cuando hablaba de la devoción de las personas en la procesión, cuando hablaba de la devoción de estas personas que entran a torear, entre comillas, y a tratar de sacarle la vincha al toro. Y en un momento de la entrevista, Avogadro dice una cosa que es muy cierta y que lo hemos planteado muchas veces: cultura no es necesariamente entretenimiento, cultura es algo mucho más profundo. También nos acompañó en sobremesa Gustavo Ontiveros, un referente de las comunidades originarias, antropólogo él, y él alertaba en esta mesa el peligro que está teniendo el acervo cultural de la provincia de Jujuy en manos literalmente de unos irresponsables que creen que cultura es igual a espectáculo, que creen que cultura es igual a un bordero o que cultura es igual a un cuenta ganado y de acuerdo a la cantidad de personas que entran es bueno o malo. A estos disparates estamos acostumbrados. Pero además hay otras cuestiones que son absolutamente graves. ¿Quién cuida el patrimonio material, el tangible de los jujeños? Hablemos de los antigales, hablemos de los restos arqueológicos. En realidad no hay respeto ni cuidado por nada, pero hay muchas personas que están trabajando para tratar de por lo menos que el daño no sea tan grande. De esto vamos a conversar hoy porque nos va a acompañar la doctora Clarisa Otero, que es arqueóloga, investigadora del CONICET, y ellos sí están trabajando con Gendarmería, con otras instituciones, tratando de que lo que es el patrimonio cultural, sobre todo el tangible, no cruce las fronteras de Jujuy para no volver jamás. 30 segundos y ya estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Clarisa, gracias por venir. Gracias a vos, Andrés. Un gusto, como siempre. ¿Cómo cuidamos el patrimonio? El tangible y el intangible. A mí me preocupa más el intangible. El intangible, porque, bueno, para aquellos que no están vinculados o relacionados con esta materia, patrimonio intangible se le llama a todos aquellos saberes, costumbres, tradiciones, conocimientos que se transmiten de generación a generación. Puede ser hasta la forma de preparar una comida, las formas de tejer, o sea, no solo el objeto en sí, sino ese conocimiento ancestral, andino, que tenemos aquí en la provincia de Jujuy y que no hay que dejar que se pierda. Hasta el uso, por ejemplo, de cultivos andinos para mejorar la salud. Entonces, creo que primero no hay que banalizar la cultura y en ese sentido comparto con vos, Andrés, que la cultura es mucho más que un bordero, un medio turístico, ¿no? Sino la cultura hace a los aspectos más íntimos de una sociedad, a su identidad, a un colectivo, a su memoria, a lo que une, aglutina a ese colectivo. Así que bueno, hay que buscar todos los mecanismos posibles
para trabajar en pos del resguardo de esa cultura. Y creo que la educación es uno de los puntos principales. Por suerte, las comunidades originarias, los pueblos originarios tienen muchísimas iniciativas en este punto. Si bien tienen algunos impedimentos, creo que están trabajando siempre en sostener sus tradiciones y sobre todo mantenerlas a las nuevas generaciones, porque es imposible en ciertas ocasiones en los centros urbanos más poblados turísticos de la Quebrada de Humahuaca, por ejemplo, que los jóvenes no entren en contacto con otro mundo, y tampoco uno puede sostener esa mirada romántica de que el pueblo originario tiene que permanecer prístino, intacto y así de por vida. O sea, el progreso llega, la modernidad llega, la tecnología llega. Estos cacharros llegan a todos lados. Llegan a todos lados y está bien, o sea, que haya innovación, tecnología y acceso a la información para todos. El tema es guardar las tradiciones, mantener esas costumbres y sentirse orgulloso. Bien, yo le planteo un caso. Sí. ¿Sí? A mí me enseñaron que la pacha sí. es un ritual familiar, comunitario, ¿no? Sí. Hay algunas comunidades que tienen un día que la hacen especialmente, pero esencialmente familiar. Sí. Y cada familia tiene su propio rito. No hay dos pachas iguales. No. Pero me la convierten en un festival. Y eso es lo que a mí me hace ruido. Claro, digamos. ese es el tema que aqueja, ¿no? Es cuando ya la cultura pasa a ser un objeto turístico, un bien patrimoniable o de una patrimonialización para... O un bien comerciable. Para, sí, insertarlo en el circuito comercial, ¿no? Como un objeto más para conocer, para disfrutar, para que el goce sea popular, no solo de la gente local, sino de otras regiones, de otras localidades, tanto nacional como internacional. Yo creo que está bien dar a conocer lo que hace a la historia, a la ancestralidad de Jujuy, a las características que lo vuelven un pueblo andino, pero siempre cuidando, ¿no? Esa privacidad, lo íntimo. Cuando yo llegué a vivir acá hace tantos años, la pacha era así, como usted decía, en el núcleo familiar, al igual que el Día de los Muertos, de las Almas. Hay ciertas festividades que deberían mantenerse en el seno doméstico, en el seno de la familia, y otras que sí se pueden abrir un carnaval, ¿no? Pero bueno, eso es una balanza y un equilibrio que hay que sostenerlo, y repitamos esto, no hay que banalizar la cultura. Cuando a un pueblo le tocan su bien más preciado e intangible como es la cultura, se lo degrada, ¿no? Claro. Se lo está subestimando y además dejándolo por fuera de todo este circuito comercial, porque muchos de los pueblos originarios no comparten esta postura, hasta criticarían las formas de hacer esas ceremonias, ¿no? Que son sagradas. Volvamos a la sacralidad de las culturas. Eso me llama la atención, sí. ¿no? Que Avogadro había logrado entender la devoción de las personas hacia la pacha. Claro, que cuando le piden de verdad, digamos. Los amilantes, cuando están con el cuarto de carnero, o sea, el promesante realmente va con toda su devoción a cumplir lo que ha pedido y prometido. Y eso no se debe romper, y eso es algo muy, muy profundo y muy de cada comunidad, de cada colectivo, de cada persona, y no está como para romper esa barrera, ¿no? De lo público y lo privado. Sí. Clarisa, después está lo otro, lo tangible, lo que puedo tocar, ¿no? Sí. Y me da la sensación que permanentemente hay cosas que salen de la provincia para no volver más. Lamentablemente es así, hay tráfico ilícito de bienes arqueológicos, bienes culturales, bienes históricos. Hay un montón de reglamentación de leyes que protegen. Justamente hoy usted me decía cómo protegemos ese patrimonio. Las leyes están, como siempre hay que hacerlas cumplir, en algún caso hay que reglamentarlas, son leyes que le falta reglamentación. Y entonces desde el colectivo de arqueólogos y antropólogos del Colegio de Antropología de Jujuy, queremos trabajar de forma en conjunta, ya sea con la legislatura, para poder darle esa reglamentación necesaria a ciertas leyes. Es hasta que no salga esa reglamentación
¿están atados de pies y manos? Se está trabajando, yo creo, con leyes como si fueran vigentes cuando no lo están. Hay como vacíos legales y eso ata de pies y manos en ciertas circunstancias a los investigadores, a las comunidades originarias y también a las fuerzas de seguridad que son, y a los organismos competentes que están vinculados o que tienen la potestad de trabajar en la guarda, en la conservación de ese patrimonio cultural. Entonces nosotros hemos iniciado un montón de actividades, capacitaciones y de formaciones hacia las fuerzas de seguridad, por ejemplo en el marco del Programa Nacional de Ciencia y Justicia de CONICET, que es muy fuerte. Estamos trabajando en formación, ya sea a distintos organismos nacionales, provinciales, no importa quién. Ejemplo, policía, gendarmería. Policía, gendarmería, pero también de la Administración de la Justicia Nacional y Federal, fiscalías, a quien lo precise. Estamos brindando capacitaciones sobre el cuidado de patrimonio cultural. Eso a nivel nacional, tanto para trabajar de forma federal, realmente federal, tanto con grupos de arqueólogos de aquí del NOA, como colegas que trabajan en el centro y en la Patagonia, ¿no? A ver, esto sería que cuando un control caminero encuentra algo en el baúl de un auto, pueda determinar si lo compró recién o si es algo antiguo. Si es una artesanía actual o es un objeto arqueológico, histórico y que tiene un valor que ya va más allá de lo comercial, ¿no? Y en ese sentido también estamos trabajando con el Juzgado Contravencional número 1 de aquí, de la provincia de Jujuy. ¿Ahí están recepcionando las denuncias? Están recepcionando, el fiscal, el juez Ustares está recepcionando las denuncias. En el caso cuando, por ejemplo, Gendarmería Nacional hace decomisos, nosotros asistimos como técnicos, no somos más que técnicos, porque la parte legal no nos compete, para poder colaborar en la parte de peritajes. Y bueno, ahí se está trabajando muy fuertemente con Gendarmería y con este juzgado y también en la capacitación a miembros de Gendarmería. Se prevé para el mes de octubre realizar una capacitación que, bueno, salió la iniciativa desde Gendarmería, pero también es la intención poder participar o colaborar desde el CONICET, que quizás se desarrolle en La Quiaca, que sea para el Mercosur, también para trabajar con otras fuerzas de seguridad, porque las fronteras en estos temas son muy permeables. ¿Son permeables por los vacíos legales o porque las fuerzas de seguridad no están lo suficientemente capacitadas? Por ambas cosas, yo creo que parte mucho del desconocimiento y además, como todo problema de tráfico, el traficante se da todas las mañas como para poder pasar y evitar todo tipo de control. O sea, son circuitos ya establecidos, conocen mejor la forma de traficar que cualquiera. Convengamos que el tráfico de bienes culturales está tercero, cuarto a nivel mundial. O sea, son armas... Miles de millones. Sí, mueve muchísimo. Y cuando trabajando con Gendarmería, eso nos pareció muy importante. Cuando se hace decomisos, por ejemplo, se allana una vivienda de un traficante, no es solamente ver si hay kilos de cocaína y drogas estupefacientes, que es algo que yo... No es injerencia nuestra, pero ver qué hay en su alrededor, porque los bienes culturales sirven para el blanqueo de capitales. Por eso es un delito federal. ¿Y qué también, vienen a buscar a Jujuy? Y Jujuy, bueno, tiene una riqueza arqueológica que es espectacular, única en todo el noroeste argentino, si bien Salta, otras provincias también, pero Jujuy... Catamarca, La Rioja, Tucumán... Jujuy es único y además es una provincia de frontera, es el acceso a Bolivia, a Perú. Pero, a ver, cuando hablamos de esto, ¿qué vienen a buscar? ¿Vasijas? De todo. Puntas de flecha. O sea, coleccionista, hay distintos tipos de coleccionistas. Hay coleccionistas que tienen un afán por objetos de metal, otros antiguamente por cuerpos humanos, lamentablemente.
hay coleccionistas que buscan cierto tipo de piezas de piedra de tal momento. Y hay coleccionistas muy grandes en la Argentina y reconocidos. Cuando se les pidió que se inventariaran sus colecciones, parte de ellas se las llevaron al exterior. O sea, el tráfico de arte... también hay facilidad para sacarlo del país. Eso fue en su momento, ya ahora no. La legislación cambió y todo lo que tengan debe ser blanqueado en el sistema nacional, en el Instituto Nacional de Pensamiento Latinoamericano, que es el organismo competente nacional, y ahí deben dejar un inventario de los objetos que tienen. Y no pueden adquirir nuevos objetos arqueológicos, históricos, en sus colecciones. Pero todo esto es mercado negro, obviamente. Claramente. O sea, la persona, Sí, un sí, coleccionista, todo lo que adquirió es mercado negro. Sí, o antiguamente cuando se guaqueaba tanto que no estaban estas leyes, estas reglamentaciones a medio camino, había muchos coleccionistas que quizás no lo hacían por el afán del daño en sí, eran médicos aficionados en algunos casos que les parecía interesante conocer la cultura, y así se armaron muchísimas colecciones privadas. Y bueno, eso no estaba controlado, se desconocía también. Pero bueno, el tema es ahora cortar con el acopio, con el crecimiento de estas colecciones arqueológicas. Es decir, ya los coleccionistas saben que hasta acá llegaron, que lo que tienen es hasta acá y no pueden adquirir de forma legal nada más. ¿Y las fuerzas de seguridad están teniendo empatía con estas políticas de que Sí. está llevando adelante el CONICET? Sí, 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 la verdad que sí, y nos demandan mucho, nos demandan desde las fuerzas de seguridad de otras provincias, hasta del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, bueno, de prefectura naval, o sea, dentro del programa nacional de Ciencia y Justicia, de CONICET, las demandas han venido de distintos lugares. Así que nos estamos preparando en algunos casos en temas que no podemos manejar, como para profundizar y formarnos mejor para brindar un mejor curso, mejores capacitaciones. Así que permanentemente estamos trabajando y la idea es esto, empezar a desarrollar acciones conjuntas con otros países, ¿no? Con Bolivia, como les mencionaba, con Perú, con Chile, y creo que estas jornadas impulsadas por Gendarmería, si se hacen en La Quiaca, van a ser importantísimas porque, bueno, allí es un punto bisagra, ¿no? Es por como, supuesto. y en el tráfico ilícito de bienes hay que trabajar de forma conjunta. Policía de la provincia, ¿qué rol cumple en este esquema? Y Policía de la provincia actúa también, tiene su rol cuando lo llaman desde las fiscalías provinciales para participar, ¿verdad? Nosotros estuvimos formando o capacitando también a la policía turística. O sea, la idea es que todas las fuerzas de seguridad se capaciten y puedan reconocer qué es una pieza arqueológica y qué no. Claro, pero más allá de, yo me quedo en esto, ¿no? Sí. Y me pongo, por ejemplo, en la gente que forma parte de la policía turística, donde hay un personal extraordinario ahí trabajando. Pero más allá de que trabajen bien, me parece que deben crecer en ellos el sentido de pertenencia sobre los bienes culturales. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, muchos de la... Sentir que les son propios, Sí, digo, miembros ¿no? de la policía turística son nacidos en la quebrada de Humahuaca, por ejemplo. Entonces, bueno, ya eso es como que les da otro sentido de apropiación, de pertenencia y que necesitan actuar por el bien común de sus propias comunidades, ¿no? Por más que no sean miembros de los pueblos originarios, pero sí que es parte de su patrimonio, ese patrimonio que es de todos los jujeños, pero bueno, con un sentido quizás más de apego de la gente que vive en la quebrada, en la puna, de donde venga ese patrimonio, ¿no? Ahora, la parte más difícil, ¿cómo hacemos con los ciudadanos comunes, como es el caso mío, de entender de que si cruzo por un Antigal, tratar de no treparme a la pirca y voltearla, digamos? Y bueno, eso es educación. Creo que las nuevas generaciones, así como tienen ese resguardo, cuidado con el medio ambiente, tenemos una responsabilidad muy grande de los adultos para formar a esos niños, y creo nos va a llevar un tiempo hasta que todos tomen conciencia del valor del patrimonio cultural, ¿no? De decir, no, esta vasija que apareció aquí la dejamos, la tapamos
y que no se la lleve nadie, o avisamos si hay algún guía o a la gente de la comunidad originaria. Creo que el patrimonio lo tenemos que cuidar entre todos. Es imposible que los organismos competentes estén recorriendo permanentemente toda la provincia, y yo creo que mucho depende de la responsabilidad social. Así que, bueno, otra de las iniciativas que tomamos es que mañana y pasado vamos a estar dictando un curso para estudiantes de la UNJU, que ya son más de 30.000 alumnos en la Universidad de Jujuy, muchísimo, y esto es abierto a todas las carreras, y nuestra intención desde el CONICET era mostrar a estos estudiantes, bueno, qué disciplinas hay y cómo integrarse al CONICET, cómo ser investigador, porque también es interesante que se formen investigadores sobre tema de patrimonio, cómo manejar, gestionar estos recursos, y parte del programa estaba direccionado a darles herramientas o mostrarles cómo también puede un investigador o un antropólogo, un arqueólogo de distintas disciplinas insertarse en la gestión pública. Claro, porque un chico que quiera estudiar algo de esto, decir, bueno, ¿y después qué hago? Tal cual. Es docencia, nada más no, se puede hacer investigación, pero también se puede trabajar en la gestión pública, y trabajar en el Estado es tanto o más importante que trabajar en el sector privado, porque eso implica una responsabilidad muy grande, porque vos tenés que velar por los recursos del Estado y comprometerse con ese trabajo. Entonces, un poco nuestra iniciativa era volcar estas inquietudes y que vean que se pueden estudiar estas carreras que desde las ciencias sociales a veces dan un poco de incertidumbre por la salida laboral, claro, pero que la verdad es amplísima, porque hasta para la parte de impacto cultural, impacto ambiental, ya sea de las mineras y todo, hay trabajo. Solamente que hay que saber gestionar, autogestionarse, asesorarse. Usted sabe que las grandes empresas están incorporando a sus equipos, sobre todo los equipos de relaciones institucionales y demás, filósofos. Sí. ¿Sí? Las mineras, de cualquier mineral, ¿deberían incorporar antropólogos y arqueólogos? Sí, claramente. Incluso, bueno, para el desarrollo y la apuesta de una minera tiene que haber un trabajo de impacto arqueológico previo a que se haga ese emprendimiento económico. ¿No es lo mismo que el impacto ambiental? No, van de forma conjunta. La minera, cuando se asienta en un lugar, tiene que evaluar tanto las variables naturales como antrópicas. Es decir, la comunidad que está ahí asentada, qué impacto va a tener o va a recibir por ese desarrollo económico, ¿no? Si en la Puna, ¿qué pasa con las vegas de altura donde la gente lleva a pastorear su ganado, si quedan secas? ¿Qué pasa con los diques de cola? ¿Qué pasa con el traslado de cierta población y los circuitos de transhumancia por la ganadería? Es decir, que hay muchísimo que los antropólogos, los arqueólogos puedan dar, y los arqueólogos por los sitios arqueológicos que estén presentes ahí, que hay que resguardarlos. Es decir, si hay una planificación de un camino para llegar hasta la minera y pasa por un sitio arqueológico, bueno, hay que cambiar esa traza. Un poquito. Entonces el trabajo es permanente, y yo creo que tiene que ser antes de instalar ese emprendimiento económico, como durante, ¿no? Porque si se va expandiendo, aparecen restos arqueológicos o problemas con la comunidad, tiene que haber actores que sepan resolver la cuestión. Nos quedan 3 minutitos. Sí. La última. ¿Por qué el mundo, no hablo de la Argentina, por qué el mundo gasta mucho dinero en esto? En preservar, en cuidar. La UNESCO está gastando dinero en preservar idiomas. Sí, bueno, lenguas que, hablando del patrimonio intangible, ¿no? Lenguas que están desapareciendo. Porque creo que estamos valorando, y yo creo que las nuevas generaciones lo van a hacer más fuertemente, el cuidado del medio ambiente, y que es todo para nosotros. El cuidado de nuestro hogar, la tierra y la cultura. O sea, aprender a vivir de aquellos pueblos que trataron a este entorno de otra manera y mejor, ¿no? Que no la castigaron tanto, por decirlo suavemente. Creo que debemos volver en ciertas ocasiones a las raíces, frenar, repensar y poner en la balanza, bueno, esto es beneficio para hoy, pero acá 10 años, ¿con qué nos quedamos? Claro.
creo que hay una conciencia internacional, porque lo estamos viendo desde el cambio climático y hasta la pérdida de los valores y de las identidades y estas guerras y confrontaciones, ¿no? Es como que resurgir de ciertas comunidades étnicas y que entran en enfrentamiento, hasta cuestiones religiosas, hay que saber entenderlas, el por qué se produce. Y si no cuidamos la cultura y no conocemos sobre la cultura, no se puede avanzar en estos temas. Difícil va a ser el destino que tengamos, ¿no? Muy complicado. Tal cual. Sí, es así. Clarisa, muchísimas gracias ustedes, por habernos por favor. acompañado. Gracias, Muchas Andrés. gracias. Bueno, gracias. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros haciendo esta sobremesa. Dios mediante nos juntamos mañana nuevamente y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.